Y ya le contábamos que en prisión preventiva quedó el ex director de la PDI, Sergio Muñoz, luego de ser formalizado por entregar información reservada. Además, la ministra Camila Vallejo advirtió sobre la presencia de una posible red de corrupción, dijo. Vamos a conversar sobre el tema con el ex fiscal Carlos Gajardo. ¿Cómo está, Carlos? Muy buenos días. Buenos días, Fresia. Muchas gracias por la invitación a conversar este tema. Estoy muy bien porque creo, fíjese que es un buen día para la justicia que tuvimos ayer. ¿Por qué, Carlos? Porque me parece que es un buen día el que se hayan expuesto estos antecedentes correctamente por el Ministerio Público. Hizo una presentación muy completa, muy, diría yo, acabada de los hechos. El tribunal lo entendió correctamente, entendió su gravedad y resolvió lo que correspondía, que ante esta gravedad lo que correspondía hacer era dictar una medida cautelar de prisión preventiva. Yo creo que fue un buen día ayer para la justicia. Me parece que casos como este, que se vayan resolviendo de esta manera, es un avance para la sociedad. Y la medida cautelar de prisión preventiva era lo que usted como abogado y exfiscal esperaba. Claro, porque la medida cautelar de prisión preventiva siempre es la medida excepcional, pero se justifica en casos graves por dos motivos al menos en este caso, ¿no? Uno, porque por supuesto la gravedad del caso hace entender, y así lo dijo el tribunal, que la libertad del imputado era un peligro para la sociedad, ¿no? Aquí se han afectado bienes muy importantes. Esta actividad además ha sido cometida de manera reiterada en un plazo muy largo de tiempo, durante al menos 2 años, implica a altas autoridades, se afectó la tramitación de causas muy importantes, etcétera, y además para la necesidad de que la investigación avance, porque estamos hablando ni más ni menos que el jefe de la policía hasta el día viernes pasado, y por lo tanto una persona que tiene una serie de redes, contactos, influencias, y que en libertad, por supuesto, dicha capacidad de influir en lo que se está haciendo es mucho mayor. En ese sentido, por ejemplo, cuando se defendía por parte, por ejemplo, de la Fiscalía de tener esta prisión preventiva, previo a la audiencia, pero ya se veía más o menos por dónde podría venir esta medida cautelar, de que fuese un peligro para la sociedad, porque había mucha información, Carlos, dando vuelta, ¿no? Información que fue filtrada, pero muchas personas involucradas, versus lo que decía, por ejemplo, el abogado defensor de Sergio Muñoz, en que podría generar un peligro para la sociedad, o en la ex autoridad de la PDI, de qué manera podría, por ejemplo, intentar fugarse, ¿no? Que también es una de veces de las razones para acudir a esta medida cautelar. ¿Cómo pesaban ahí ambos argumentos? Bueno, siempre está esa tensión, ¿no es cierto?, entre cuán necesario, cuán imprescindible, diría yo, incluso es dejar a una persona en prisión preventiva. Si no es necesario, si hay otras medidas cautelares que puedan ser utilizadas, bueno, habrá que optar por esas medidas y habrá entonces que establecer medidas cautelares menos intensas. Pero en este caso yo creo que la medida cautelar se justificaba plenamente. Piense además, Fresia, que yo creo que un argumento importante que dio la Fiscalía y que debe ser atendido es que de la conversación de los WhatsApp se da cuenta además de la destrucción de evidencia en otra causa, ¿no? En el caso de Héctor Espinosa, cuando se intentó analizar sus antecedentes, su hoja de vida apareció extraviada. Y los antecedentes del WhatsApp dan cuenta que esa no fue un extravío, sino que fue una destrucción deliberada. Entonces estamos hablando de gente que tiene la capacidad incluso de destruir evidencia tan importante como documentos públicos, ¿no es cierto? De eso estamos hablando. Y ahí, con esos antecedentes, todo va sumando para decir, ¿sabe qué? Acá, efectivamente, si bien es la última medida la que tenemos que aplicar, es la prisión preventiva, se dio cuenta de que en 5 casos, todos ellos muy importantes de connotación pública, en todos ellos hemos tenido investigaciones, entrevistas en los medios de televisión, han impactado a la ciudadanía, ¿no es cierto? El caso de Héctor Espinosa por lavado de dinero, el caso de Raúl Torreal va también por lavado de dinero, el caso del exintendente Felipe Guevara por una posible fraude al fisco, el caso de Dominga por un posible cohecho y el caso de Enjoy por otros delitos también de cuello y corbata. Entonces, todo ese cúmulo de antecedentes que se filtran, que por supuesto entorpecen, vamos a ver en qué medida ello ocurrió, pero que entorpecen evidentemente una investigación y que además dan cuenta que el jefe de la policía
en esos casos al menos, no está trabajando para esclarecer los delitos, ¿no? Si eso es muy grave, es la consecuencia de esas filtraciones que uno puede corregir, que no se está trabajando por parte del jefe de la policía en descubrir, establecer, esclarecer esos delitos, sino que al revés, está haciendo gestiones para que esto no se descubra, le está traspasando información a un abogado defensor o un abogado cercano a los imputados, y todo eso, por supuesto, es de la máxima gravedad, y creo que el sistema judicial respondió correctamente a esa gravedad. Usted se mostraba de acuerdo con algunas declaraciones que entregó la ministra Vallejo ayer cuando hablaba de una red de corrupción de cuello y corbata. ¿Usted también lo cree así? Yo creo que la ministra fue muy cauta, porque si uno lee la entrevista, lo que ella dijo, hay posibles indicios de una red. Muy cauta. Yo sería mucho más categórico. A mí me parece que lo que se ha descubierto es una red de corrupción de delitos de cuello y corbata, donde al menos yo veo implicados a los dos últimos directores de la PDI, el señor Espinosa y el señor Muñoz, porque en esta red hay al menos, además, la destrucción de la hoja de vida del anterior jefe de la PDI y un distinguido abogado de la plaza que en momentos importantes fungió también como abogado del Ministerio del Interior, Luis Hermosilla. Si eso no es una red de corrupción de cuello y corbata, yo creo que entonces no existen esas redes, ¿no es cierto? Vamos a ver los alcances, eso es lo importante, determinar los alcances de esta red, a cuántas personas involucró, cuántos casos más hay. Ahora la Fiscalía tiene los teléfonos del señor Sergio Muñoz, hay que analizarlos profundamente. Yo me cuesta creer que a la única persona que le entregó información reservada va a ser justo el caso que pillamos de Luis Hermosilla. Va a haber que analizar ese teléfono, si le entregó información a otras autoridades del anterior o del actual gobierno, ¿no? El actual gobierno tiene una serie de investigaciones abiertas, el caso Convenios, que están siendo investigadas por la PDI. Uno podría al menos sospechar que podría haber también traspaso de información ahí. Eso hay que investigarlo, eso tiene que ser profundamente investigado. Está claro que el señor Sergio Muñoz no era una persona, no era un policía confiable para tener estas investigaciones, y por lo tanto, yo, más allá de las etiquetas, lo que creo que es necesario es que lo que se ha descubierto se investigue profundamente. Ahora, cuando es cauta, dice usted, la ministra Vallejo, es también emplazada por el fiscal nacional que la llama a entregar antecedentes, más allá de una declaración de la ministra. Yo creo que ahí el fiscal es posible que haya, el fiscal nacional, digo, es posible que haya entendido mal las expresiones de la ministra, porque, insisto, a mí me parece incluso que la ministra fue muy cauta, ¿no? Posibles indicios de una red de corrupción. Yo sería, insisto, mucho más enfático. A mí me parece que aquí hay bastante antecedentes de que hay una red de corrupción. Son delitos de cuello y corbata. Todo lo que hemos visto son delitos de cuello y corbata. Y entonces, más allá de la etiqueta, yo creo que no le hace bien a esta investigación que se genere una polémica por una frase. Más allá de la etiqueta, lo que uno esperaría es que la Fiscalía actúe fuertemente y que la política ojalá esté lo más alejada de esta investigación. Aquí lo que menos sirve es que la política, los políticos empiecen a intentar influir en esta investigación. Y yo espero que la Fiscalía haga valer su autonomía y acá investigue, caiga quien caiga, porque insisto, lo que estamos viendo el día de mañana puede terminar salpicando a otros actores políticos, ¿no? Si el señor Sergio Muñoz le filtraba información a funcionarios del anterior gobierno, una tesis que hay que investigar también es si esas filtraciones pudieron haber ocurrido también en este periodo. La política, ojalá afuerita, y la Fiscalía haciendo su trabajo con autonomía profundamente. Eso es lo que uno espera como ciudadano en esta investigación. Ahora, efectivamente, el caso Audios o el caso Hermosilla, como se ha conocido esta causa, Carlos, ha traído varios debates a la luz. Por ejemplo, lo conversábamos ayer con el director del Departamento Jurídico de la Universidad de Diego Portales, y nos decía ya que, por ejemplo, un abogado del ámbito privado defendiese a ex ministros del Interior como Luis Hermosilla, se hablaba, nos recordamos que en esa oportunidad se hablaba, pero no era tema prácticamente. Hay un sistema quizás permisivo en ese sentido. Lo mismo Luis Hermosilla, de manera transversal, ahora trabajando en otra de las causas abiertas del gobierno con el asesor Miguel Crispi. Entonces, ¿cómo nadie pone límites a eso, llevando a un reconocido abogado en el ámbito privado a defender causas de funcionarios públicos?
Bueno, eso yo creo que es difícil finalmente de regular, Fresia, ¿no? Me parece complejo, pero sí, a propósito de lo que usted está hablando, yo creo que es necesario escuchar una voz mucho más fuerte del Colegio de Abogados. En este caso, Luis Hermosilla era un colegiado, era una persona que estaba afiliada al Colegio de Abogados y uno esperaría una voz más potente Mm. del colegio. El colegio lo que hizo fue señalar, vamos a iniciar una investigación sumaria. Se inició esa investigación sumaria y a las 2 semanas se pausó porque se dijo, no, no podemos seguir investigando porque hay una investigación penal y por lo tanto hay que esperar que termine esa investigación penal, eso va a pasar en 2 años más, para que nosotros podamos hacer algo. A mí me parece que eso es equivocado. La responsabilidad penal es una cosa y la responsabilidad profesional es otra. Aquí uno puede hacer un juicio no penal a la responsabilidad profesional del abogado Hermosilla, a la lealtad que tuvo con el tribunal, no la tuvo, a la lealtad que tuvo con su cliente, no la tuvo, a la lealtad que tuvo con su contraparte, no la tuvo. Todo eso, quien debe hacer ese reproche es el Colegio de Abogados. Y ese reproche es distinto al reproche penal, es otra cosa. A mí me parece que lo que la ciudadanía espera de los abogados y de su institución colegiada es que aquí haya un reproche, que se le diga a la ciudadanía esto está mal. Ser abogado no significa hacer estas cosas. Ser abogado es una profesión noble donde uno tiene lealtad con el cliente, con la contraparte, con el tribunal. Uno es coadyuvante de la justicia. Uno esperaría, insisto, un rol mucho más potente, mucho más decidido, mucho más claro del Colegio de Abogados que creo que hasta acá no se ha visto. Bien, Carlos Gajardo, muchísimas gracias por haber hablado con CNN esta mañana. Muchas gracias a usted, Frecia, por la invitación, siempre un agrado. Que esté Que muy tenga un bien. buen día.